3, 2, 1. Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero, el Noticiero Ético. Bueno, hoy tendremos varios temas interesantes como siempre y vamos a empezar con ¿qué es eso de dominarse a sí mismo? ¿Qué es? Vamos a tener un experto que nos va a hablar acerca, dos expertos que nos van a hablar acerca de este tema. Vamos a continuar con un tema que creo que en casa muy pocos saben. ¿Sabe usted qué es la elección? ¿O sabe usted qué es la deliberación? Vamos a tener a un experto en línea que nos va a hablar acerca de este tema. También vamos a tener un invitado muy especial aquí en nuestro estudio que nos va a hablar acerca de qué es eso de ser sensato, qué es la sensatez y qué es obrar con sensatez. Y finalmente vamos a tener un informe muy detallado de nuestro periodista aliado Francisco Carvajal, que nos va a hablar acerca de las personas en BBP y lo que piensa la gente del común acerca de este tema. Bienvenido, siga su noticiero ético. Comenzando con nuestra agenda informativa, hoy vamos a ver un video inédito. Uno de nuestros camarógrafos logró colarse en una de las mesas de diálogo de la antigua Grecia. Los protagonistas de este diálogo son Calícles y Sócrates y van a hablar acerca de qué es dominarse a sí mismo y cuál es la base de la felicidad para cada uno. Veamos. Calícles, ¿cómo estás, Sócrates? Calícles, ¿todavía crees que los más poderosos y mejores son aquellos hombres que son decididos? Así es, Sócrates. Todavía lo pienso y lo afirmo. Para mí el mejor hombre es el más decidido, el que basa su felicidad en el deseo. Y ese hombre es el que debe gobernar al pueblo. Calícles, pero si dominan al pueblo, si gobiernan, ¿quién los domina a sí mismo? ¿Quién los domina a ellos? Dime tú. Bueno, para mí dominarse a sí mismo es ser moderado y guardar o tener en el más mínimo nivel esos deseos y placeres. Estoy en desacuerdo contigo, porque para mí ese mejor hombre tiene que ensanchar sus deseos, que estos deseos crezcan al máximo, y si tiene que pasar por encima de alguien para cumplirlos, pues que así sea, porque estos hombres así decididos son pocos. La multitud no tiene esa capacidad de ser ese hombre decidido. Tengo un punto de vista diferente al tuyo, Calícles. Yo creo que uno debe dominarse a sí mismo, y ese dominarse a sí mismo implica llevar una vida ordenada, y que esos deseos, satisfacer esa vida primero con lo que se tiene y no pasar por encima de los demás en nombre de los deseos. Creo eso yo. Con lo que acabo de decir, ¿te he persuadido o sigues pensando que los deseos deben dejarse llevar hasta su punto más alto y pasar por encima de los demás? Que eso es felicidad. Sigo pensando eso último que dijiste, Sócrates. Para mí la felicidad es satisfacer los deseos, independiente a todo, lograr satisfacer. Bueno, como pudieron observar, muy interesante el diálogo entre estos dos pensadores. Esperamos que allá en casa les haya servido para saber cómo dominarse a sí mismo, o por lo menos qué es eso y cómo aplicarlo. Bueno, continuando con nuestro noticiero, tenemos en línea a un invitado muy especial. Es un personaje de la Grecia antigua muy importante, muy famoso, es filósofo, pensador, y ha dedicado su vida a pensar eso mismo. ¿De qué se trata la vida? Aristóteles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primero que todo agradecer esta invitación. Me parece muy bueno que haya un programa de ética, porque esto hace que la sociedad mejore. Bueno, Aristóteles, vos podés decirnos qué es eso de la elección. Bueno, como le decía a usted antes, vamos a hablar del concepto de elección. Para hablar de elección, hay que primero decir que la elección se puede relacionar con tres conceptos, que es lo voluntario, el apetito y el deseo.
Primero hay que descartar el apetito porque el apetito es algo inherente al ser humano y la elección no es eso. Segundo, también descartamos lo voluntario porque lo voluntario es algo hecho impulsivamente. El tercer concepto que manejamos es el deseo, que es lo que más se relaciona a la elección, pero no lo completa totalmente. Porque aquí lo que debemos diferenciar de la elección y el deseo es que nosotros deseamos algo y buscamos ese fin, eso que deseamos. Y la elección en este caso es los medios con los cuales llegamos a ese fin. Nosotros decidimos y elegimos los medios más adecuados para cumplir ese fin. Bueno, Aristóteles, ¿y vos podés decirnos qué es eso de la deliberación? Continuando y para responder su segunda pregunta sobre qué es la deliberación, lo primero que le tengo que decir es que este concepto tiene mucha relación con el concepto anterior. Para empezar, para mí, las personas que están en capacidad de deliberar son esas personas que están en sano juicio. O sea, para mí no puede deliberar un loco, un terco, un bebé o un borracho. El segundo concepto que quiero dejar es que nosotros deliberamos sobre lo que está a nuestro alcance. Deliberamos sobre las cosas que nosotros tenemos conocimiento, no sobre lo que no sabemos. El tercer concepto que quiero recalcar es que nosotros no deliberamos sobre las cosas exactas. Ejemplo, sobre las ciencias, la física, la matemática, la química, porque no hay algo que tenga que deliberarse, porque eso ya está comprobado, ya tuvo su respectiva investigación. Y para terminar, y concluyendo lo que le dije al principio, que la deliberación tiene mucha relación con la elección, es que nosotros deliberamos sobre los medios que conducen a los fines. Es decir, la elección está después de la deliberación. Cuando nosotros deseamos algo, queremos un fin, deliberamos sobre cuáles medios son los más adecuados para conseguir este fin y después los escogemos. Gracias. Muchas gracias a nuestro invitado, al señor Aristóteles, por lo que nos acaba de decir, muy interesante sobre todo, y esperamos que les haya servido allá en casa. Bueno, continuando con nuestro noticiero, tenemos a un invitado muy especial. Él nos va a hablar acerca de qué es el obrar sensatamente, cómo lograrlo y qué es la sensatez. Él se llama Juan Gómez y nos va a hablar acerca de este tema. Por favor, Juan, pasa al panel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Me parece que esto sirve mucho a que nuestra sociedad se vuelva un poco más culta. Gracias. Juan, ¿vos podés contarnos qué es eso de el obrar sensatamente o cómo hacerlo o que allá en casa se enteren de qué es eso? Bueno, un poco el término es obvio, ¿no? Obrar sensato. Y tiene como, por decirlo así, dos principios, que es la acción y la verdad. Para obrar sensatamente tú tienes que tener una verdad y una acción, pero que esta acción esté condicionada por la verdad. Para continuar explicando esto, esta acción y verdad tienen tres acciones principales, que son la sensación, el intelecto y el deseo. Continuando con la explicación, en estas acciones, que le digo la acción y verdad para obrar sensatamente, el razonamiento debe ser recto y verdadero. O sea, no se puede mentir en el razonar, no se puede estar equivocado para obrar de una manera sensata. Segundo, el deseo siempre debe perseguir la razón. O sea, los deseos que yo tenga tienen que ser válidos, tienen que ser consecuentes con lo que yo puedo hacer para que así este obrar o lo que yo quiera hacer o el fin que yo tenga sea sensato. Tercero, que del obrar sensato siempre está la elección, o sea, es como el principio base, pero en esta elección está el deseo de la razón, como lo decía anteriormente. O sea, tiene que estar la razón primero que el deseo, o sea, buscar un fin consecuente y elegir los medios que me lleven a conseguir este fin y obrar sensatamente. Perdóname, Juan, es decir que para obrar sensatamente nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestros deseos. No, está en lo cierto, uno tiene que siempre tener la razón ante todo. Como está el deseo, que se complementa con la razón, pero siempre primero va a estar la razón que el deseo. O sea, se tiene que tener un fin
claro, un fin consecuente que no pase por los demás, sino que esté al alcance de uno. Y para concluir, hacer bien las cosas es un fin. O sea, usted no necesita, por decirlo así, un fin que esté fuera de sus alcances, sino con que usted haga bien las cosas, con que obre bien, eso ya es un fin bien logrado, es obrar sensatamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Creo que fue muy claro, fue muy especial al venir acá y explicarnos tan claramente qué es el obrar sensatamente. Juan, muchísimas gracias Gracias a usted por invitarme. y hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante la charla que acabamos de tener con Juan. Esperamos que les haya gustado. Continuando con nuestra emisión de su noticiero, el noticiero ético, vamos a ver un informe que preparó Francisco Carvajal. Él nos va a hablar acerca de las personas en BBP y de lo que opina la gente en la calle acerca de este tema. Por favor, veamos. Muy buenas tardes. En el informe de hoy les voy a hablar de este tema tan controversial en nuestra sociedad. El tema del cual estoy hablando es el estado vegetativo persistente, un tema que tiene una carga moral y ética bastante fuerte, y para esto entrevisté a dos personas que nos dieron sus distintas opiniones acerca de esto. Vamos a escucharlas. ¿Qué opina usted sobre las personas en estado vegetativo persistente? Bueno, yo pienso que desde que haya pues, la esperanza de salvación y que ellas se respiren y que pues yo sé que el hombre ha creado cosas, maquinaria, máquinas, elementos y que pues la ciencia ha avanzado mucho. Yo siempre pienso que uno debe tener la esperanza y solamente uno debe pues morir hasta que Dios diga aquí fue esta persona, porque cada uno tiene como un destino y solo Dios sabe cuándo uno nace y solamente Él sabe cuándo uno muere. O sea, ¿están en desacuerdo con que las desconecten? Sí, yo estoy en desacuerdo porque hay posibilidad, o sea, yo pienso que mientras que uno, así sea a través de una máquina, pero que yo soy de las personas que pienso que mientras que haya esperanza hay vida. Claro que pues de pronto en algún momento ya después de uno decir 20, de 30 años y ya la persona es muy anciana, pues definitivamente ahí sí, pero cuando es una persona joven me parece que es importante que pues hasta que la ciencia y los humanos hagamos hasta lo imposible y hasta que Dios diga este es su fin. La segunda pregunta es, ¿usted piensa que es cuerpo y mente o son independientes? No, yo pienso que no solamente cuerpo, mente, también espíritu, que los seres humanos tenemos eso, que nos diferenciamos de los demás seres precisamente eso, por nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y que somos un todo, que estamos unidos, las tres cosas. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Será tardes. que me podría responder unas preguntas? Claro que sí. La primera pregunta que le tengo es, ¿qué opina de las personas en estado vegetativo? Las personas en estado vegetativo. Yo creo que es una pregunta que siempre va a tener uno como ser humano, porque una persona en estado vegetativo finalmente sigue siendo persona, sigue estando de cierta manera consciente para el resto de la familia. O sea, ¿usted opina que debe seguir viviendo, o sea, que no la desconecten? Pues yo he conocido casos en donde una persona en estado vegetativo aparentemente no tiene signos de vida y la quieren desconectar. En el momento que la desconectan, la persona sigue reaccionando, entonces vuelven y la conectan. Y he conocido casos en donde esa persona la tienen conectada y simplemente muere. Yo creo que es algo muy privado, pertenece muy a la familia, pertenece a las decisiones personales también. Si están dispuestos a pagar ese precio o no, porque finalmente no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a las personas que nos aman. Entonces, creo que es bastante complejo. ¿Y qué opina sobre, es cuerpo y mente, o solo cuerpo o solo mente? Es un conjunto. Pienso que el cuerpo y la mente no pueden vivir el uno sin el otro. Hacen parte de ese ser y de esa persona. Un cuerpo sin mente no funciona. Una mente sin un cuerpo, pues en este mundo no tiene sentido. Muchas gracias.
Nicolás Carvajal para Noticiero Ético. Como pudieron escuchar en las entrevistas, es una decisión bastante complicada. Es un tema bastante complejo y controversial en nuestra sociedad. Como decían ellos, es una decisión que solo depende de las personas allegadas a este ser. O sea, esa decisión no la puede tomar un médico ni un abogado. Esa decisión depende de las personas cercanas y, como decía la señora que entrevistamos, Dios es el que nos dio la vida y Dios es el encargado de terminarla. Informó Nicolás Carvajal Torres para el Noticiero Ético. Muy buen informe el de nuestro compañero Francisco Carvajal sobre las personas en BBP. Creo que es un problema ético y moral decidir qué es lo correcto y qué es lo que no en este tipo de casos, como lo pudimos ver en las personas que entrevistó nuestro compañero Francisco. Pero bueno, lastimosamente ya se nos acaba el tiempo de nuestro... disculpen. Bueno, me acaban de informar que tenemos una noticia de última hora. Vamos por favor con... tenemos un periodista en el lugar de la noticia. Él se llama Sebastián Romero y nos va a hablar qué es lo que está pasando. Por favor, vamos al lugar de los hechos. Así es, Johan, nos encontramos acá desde la cárcel de Atenas y nos acaban de informar que lamentablemente Sócrates ha muerto. El gran filósofo griego acaba de morir a causa de haber bebido cícuta. Recordemos que él fue juzgado por la corte de aquí de Atenas, argumentando que primero con su filosofía y la manera de expresar sus ideas estaba corrompiendo a los jóvenes, y segundo por no reconocer pues los dioses atenienses. Las enseñanzas que nos dejó Sócrates son muchísimas, pero creo que rescato que actuó justamente, fue un hombre sensato y a pesar de que pudo haber apelado para no morir, para que no fuera castigado con la pena de muerte, no lo hizo. Simplemente decidió acatar las órdenes y pues como ya se les informó, acaba de morir. Eso es todo desde la cárcel de Atenas, informó Sebastián Romero para el Noticiero Ético. Hasta luego. Muchísimas gracias a Sebastián Romero por estar en el lugar de los hechos, y la verdad lamentamos la pérdida mundial, si se quiere, de este gran pensador, este gran filósofo como lo fue Sócrates. Creo que comparto y me uno a lo que decía nuestro compañero Sebastián. Sócrates nos dejó muchísimas enseñanzas y yo quiero compartir con ustedes esta pregunta. ¿Ustedes harían lo mismo? ¿Ustedes actuarían justamente, sensatamente como lo hizo este hombre? Creo que es una pregunta que espero que a más de uno lo deje pensando, y invito a las personas y a los jóvenes que nos estén viendo de seguir el ejemplo de este gran pensador griego que lastimosamente nos dejó hoy. Bueno, así concluye nuestro noticiero, su noticiero, el Noticiero Ético. Fue, creo que, una emisión memorable. Esperamos que nos vean en nuestra próxima emisión y que la pasen bonito. Hasta luego. Tres, dos, uno. Muy buena está. Califles. ¿Cómo estás, Sócrates? ¿Qué? Tiene que ser así. Ya le iba a hablar. Muy buenas tardes, señora, ¿cómo está? Bueno, como pudieron observar, muy interesante el diálogo entre el viejo Cacli. ¿Cómo está el hijo de Chupla? Nada, aquí filosofando, sí, ¿sabes? Uy, pero ¿con qué irá trabajando? ¿Qué?